Para saber cómo es que se hace la investigación educativa, es necesario conocer cada uno de sus enfoques, paradigmas, tradiciones, métodos y técnicas. Antes que todo, empecemos por definir qué es la investigación como tal. Esta se refiere a descubrir y explorar algunas cosas determinadas. Le seguimos la huella hasta que obtenemos la información necesaria que resuelva nuestro punto de investigación. Si lo vemos de manera específica, estamos hablando de un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Ahora que ya definimos qué es una investigación, podemos hablar sobre una investigación educativa. ¿Y qué es la investigación educativa? Pues bien, es un proceso que busca la construcción, explicación y comprensión de un fenómeno educativo identificado por una previa observación hecha a nuestro grupo de estudio. Dentro de la investigación educativa encontramos los paradigmas. Un paradigma es el conjunto de conocimientos y creencias que nos ayudan a que formemos una visión del mundo, una concepción de la realidad en determinado punto. Basan las ciencias blandas, humanidades y sociales. Los paradigmas son el método en que vemos el mundo, pero para orientar y darle un orden a nuestro objetivo de investigación propuesto, necesita de los enfoques de la investigación. Los enfoques son la forma en la que el investigador se aproxima al objetivo de estudio. Dentro de la investigación educativa encontramos tres diferentes enfoques: cuantitativo, cualitativo y el mixto, de acuerdo a Sampieri. La elección de uno de ellos dependerá del tipo de resultado que esperemos encontrar. El enfoque cuantitativo busca comprobar alguna teoría a partir de alguna información numérica. Es característico por un proceso cuantitativo, deductivo, secuencial y probatorio. Parte de una teoría para posteriormente generar hipótesis que se validarán mediante las observaciones, recolectando datos importantes. Ya que se tienen los datos más relevantes, se analizarán para emitir nuestros resultados obtenidos. Dentro de este enfoque encontramos el método hipotético deductivo, procedimiento para hacer una práctica científica, y el método inductivo, que obtiene conclusiones generales a partir de premisas. Como los métodos son maneras o formas para la realización de la investigación, necesita de ciertas técnicas para recolectar o recabar datos. Estas son el muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios, observación estructurada y la revisión de documentos. En segundo lugar está el enfoque cualitativo. La importancia de la investigación en la educación. La investigación nos enseña a pensar, a conocer diferentes puntos de vista y, partiendo de ello, obtener conclusiones propias. Además, nos brinda la oportunidad de nunca dejar de aprender. La investigación en la educación es muy importante, pues produce conocimientos al estudiar problemas educativos. Propicia condiciones para formar a los docentes como investigadores y asimismo crear conocimientos nuevos. Todo esto tiene como finalidad realizar un análisis que permitirá la existencia de un cambio o una mejora en el ámbito educativo. Antonio Latorre menciona que la importancia de la investigación en la educación tiene que ver con conocer y cambiar la práctica educativa. Investigación-acción. Para Antonio Latorre, la investigación-acción es una indagación práctica realizada por maestros de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica a través de ciclos de reflexión y acción. En la investigación-acción, el papel del aula es el de un espacio de investigación y desarrollo profesional, y el papel del docente es el de un profesional reflexivo, autónomo, que toma decisiones, interpreta la realidad y crea situaciones nuevas a partir de los problemas identificados durante su práctica educativa con el fin de mejorarla. La investigación-acción y la enseñanza están estrechamente relacionadas, porque no hay práctica docente de calidad que no se apoye en los resultados de investigación, ni investigación que no encuentre en la práctica el canal y espacio para indagar, analizar y aplicar sus resultados. Las características de la investigación-acción en la educación, según Elliott, son las siguientes. Se centra en el descubrimiento y resolución de problemas a los que se enfrentan los maestros. Supone una reflexión simultánea sobre los medios y los fines. Conlleva una práctica reflexiva como forma de autoevaluación. Integra la teoría en la práctica a través de un proceso reflexivo. Supone el diálogo con otros profesionales. La investigación-acción tiene como propósito mejorar y transformar la práctica educativa, articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación,
acercarse a la realidad y hacer protagonista de la investigación al docente. Pregunta de investigación. La pregunta de investigación es un cuestionamiento que se guía para el investigador a un proyecto. Al plantear la pregunta debe de ser adecuada para que permita al investigador tener estrategias organizadas y que tenga una buena lógica. Pregunta de investigación. Tiene variable independiente, unidad de análisis, delimitación temporal, delimitación espacial y variable independiente. Características de la pregunta: la actualidad, el aporte al conocimiento, la vialidad, factible, pertinencia, precisión, interés y ética. La investigación en la educación es muy importante para mejorar y transformar las prácticas educativas del profesor, haciendo reflexión del propio quehacer docente. Los resultados de la investigación deben tener comprensión a las prácticas educativas y al contexto. El papel del docente como investigador en la educación es una herramienta para las prácticas educativas, genera conocimientos y teorías. El papel del docente investigador: asume la práctica educativa, cuestiona el ser y hacer docente, da respuesta a las necesidades, atiende el contexto, revisa los contenidos, regula el trabajo, evalúa el proceso y los resultados. Técnicas y procedimientos para recabar información. La técnica de recolección de datos es un procedimiento para obtener datos en una investigación. El instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información durante la investigación. Para la investigación-acción existen varias técnicas de recolección de datos. La observación consiste en visualizar el fenómeno y su contexto que se pretende estudiar. Se emplea en la recolección de información de primera mano de manera directa en el campo de estudio. La entrevista es una conversación que se mantiene entre el investigador y el sujeto de investigación, donde el investigador busca dar significado a las experiencias del sujeto de investigación. Análisis de documentos. Sirve para recopilar información mediante el estudio de documentos. Por último, la triangulación de la información. Es la contrastación informativa en el uso de múltiples y diferentes fuentes de información, de métodos para la recolección informativa de los investigadores y de las teorías integradas o comparadas que se realizan.